Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Hola familia, buenas tardes, familia hermosa. Espero que el Señor les bendiga en este maravilloso día. Y hoy, como todos los días, le damos la bienvenida a nuestro otro capítulo de Teoterapia Lenguaje de Vida. Y en esta oportunidad hablaremos de memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios trae a nuestra vida beneficios, ¿cierto? Pero también trae bendiciones, familia. Y va ligada a todos los otros capítulos y temas que ya hemos venido hablando las semanas anteriores. Como por ejemplo, ya escuchamos cómo escuchar la palabra de Dios, cómo leer la palabra de Dios, cómo estudiar la palabra de Dios, cómo meditar en la palabra de Dios, entre otros. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de esto y cómo nos da varios puntos referentes a esto, familia. Pero no me daría el tiempo como para, obviamente, hablarles de todos. Pero quiero enfatizar en 3 puntos que para mí fueron uno de los más importantes. Y el primer punto es, Dios nos llama a memorizar la palabra de Él. Porque como sabemos, la palabra de Dios es la Biblia. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en Colosenses 3:16 nos dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas, instruyéndose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y aquí el Señor nos ordena que la palabra de Dios o la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Así también nos lo dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Nos ordena dar lugar a la palabra de Dios en nuestra vida y guardándonoslas en nuestros corazones para enseñarlas diligentemente a nuestros hijos. Entonces, es importante que en nosotros habite, así como dice, en abundancia la palabra del Señor, para que le demos lugar al Señor en nuestra vida. El segundo punto de memorizar la palabra de Dios dice, renueva nuestras mentes y transforma nuestra vida. Dios sabe que no podemos recordar sus palabras a cabalidad y mucho menos cumplir sus mandamientos al pie de la letra. Esto sí, claro está, sin recordatorios frecuentes. Y por eso es tan importante leer, meditar y orar en todo tiempo. Y por esta razón, familia, Él nos manda a renovar nuestras mentes en las Escrituras cada día. Ya Él escribió para nosotros lo que necesitamos en todo momento. No tenemos que buscar en otro lugar, no tenemos que hacer otra cosa, sino leer su palabra, meditar en ella y orar en todo tiempo, familia. Guardar la verdad de las Escrituras en nuestras mentes nos ayuda en el proceso transformacional que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y eso nos lo dice en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, familia. Qué hermoso, de verdad. Es buena, es agradable y es perfecta. El Señor quiere que tengamos una vida plena, una vida agradable, una vida buena, una vida perfecta, siempre y cuando cumplamos a cabalidad su palabra. Cuando seamos obedientes, cuando meditemos en ella, cuando nos pongamos en contacto directo con Él. ¿Y cómo hacemos esto? Orando, leyendo la palabra. Entonces, en este tercer punto y último, pero no menos importante, de tantos en realidad, porque son muchos,
y cuesta sacar, no sé, 3 o 4. Pero para mí es de los más importantes porque memorizar las escrituras trae la bendición a nuestra vida. Dios conecta su bendición con la meditación continua de su palabra, varias veces en la Biblia. Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y además, el Salmo 1 describe al que se deleita en la palabra del Señor como bendito y próspero. Si una persona se deleita en la palabra, pensaría en la escritura tanto que partes de ella llegarían a ser memorizadas. Quiere decir de que si uno va a la palabra de Dios con disposición, con anhelo de que el Señor nos escuche y nos conteste, sabemos que el Señor habla a través de nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Solo falta la disposición y la conexión con lo que es más importante, que es el Espíritu Santo, que nos guía, nos redarguye y nos muestra cuál es la disposición correcta para hablar con Él, para estar con Él, para meditar con Él. Porque de nada sirve ir a la palabra si no hablamos primero con el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos muestre cuál es la manera correcta de hacerlo. El Señor es bueno, el Señor quiere una vida con propósito, una vida que nos lleve de lo bueno a lo excelente, ¿cierto? Entonces, familia, la bendición de Dios no necesariamente será salud, felicidad o prosperidad material o monetaria, sino que recibiremos lo que permanece y vale más, y es fuerzas espirituales, esperanza profunda y la verdadera comunión con el Creador del universo y amante de tu alma. El Señor nos habla todos los días a través de su palabra. Él conoce nuestro corazón, pero aún conociendo nuestros anhelos, aún conociendo cómo el Señor conoce nuestro corazón, conoce cada una de las cosas que nosotros le vamos a pedir, aún así Él quiere que lleguemos y abramos su manual de vida. ¿Para qué? Para que sepamos cómo vivir en esta vida, cómo ser escogidos por Él, cómo reafianzar nuestra comunión con Él. Memorizar las Escrituras nos dará un mejor entendimiento de Dios y su voluntad. Y cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, llegamos a experimentar al Señor de una manera más profunda. Y Juan 8:31-32, Juan 14:21. Entre más profundamente conocemos a Dios, más conoceremos su voluntad para nosotros. O sea, familia, ahí hay que caminar con Cristo, pero también hay que tener una buena vida con Él y tener una buena comunión con Él. Y comunión no es solamente orar, no es solamente, hacer cosas. A veces vivimos tan desnutridos espiritualmente porque no hacemos las cosas como el Señor quiere que sean. Hacemos una cosa, pero dejamos de hacer otra. Oramos, pero no meditamos en la palabra de Dios. O meditamos en la palabra de Dios, pero no oramos. Oramos, pero no ayunamos. Ayunamos, pero no alabamos. Y todo tiene que ser de una común unión con Dios. Todo tiene que ir ligado de una manera u otra con cada una de ellas. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a dar entendimiento de Dios y también de su voluntad. Cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, como les dije, llegamos a experimentar al Señor de una manera más profunda. Y memorizar las Escrituras también nos hace sabios, familia. La Biblia está llena de sabiduría eterna que impacta la vida completa.
Al memorizar las escrituras podemos tener esta sabiduría con nosotros en todo tiempo. Incluso Jesús creía en sabiduría durante su vida. Lucas 2:52 nos dice, porque no tú y yo. O sea, porque no tú y yo. Entonces, familia, hagamos que la Biblia sea un tesoro supremo. Pueden ser versículos, pasajes más largos o libros completos. No hay mejor inversión de nuestro tiempo que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, si no nos atrevemos a empezar con un pasaje largo, te recomiendo empezar con los versículos de abajo, recordando la necesidad de entenderlos en sus contextos. Por lo menos aquí tengo varios ejemplos. 2 de Corintios 5:21, Isaías 53:5, Primera de Juan 1:9, Hechos 4:12, Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. El Señor es maravilloso y para eso hizo este libro. Para eso hizo que nosotros nos conectemos con Él, con este libro tan maravilloso. Porque aquí Él nos habla de todo. Increíblemente nos hace énfasis de la vida en todo momento a través de este libro. Dios quiere que lo sigamos, pero que lo sigamos como de verdad debe ser, con propósito, familia. Que lo sigamos con humildad, que lo sigamos con resiliencia. Entonces, un consejo de cómo podemos memorizar la palabra de Dios es, bueno, a mí me funciona, es repetir versículos en voz alta para mí misma. Esto siempre me ayuda a recordarlas luego y cuando obviamente no tengamos la Biblia cerca o junta a nosotros. Entonces, hay varios y muchos consejos, pero a mí me sirve mucho esto. Como no tomar tanto de un pasaje muy largo o un versículo muy largo, sino algo más corto y conciso en lo que yo pueda recordarlo siempre. Así que, familia, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Así que los invito a orar para que cerremos este capítulo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Así que les invito a orar y que el Señor se quede en nuestros corazones y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos ayude en este arduo camino que es el de ser hijos de Dios. Señor, te damos gracias por este día, papá. Quiero pedirte que nos ayudes cada día a querer buscarte, a querer seguir estudiando y querer seguir memorizando y poner por obra tu palabra. Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que nos instruya en esta importante práctica. Señor, bendiga a todo aquel que nos escucha, que nos sigue día a día en este hermoso capítulo de Teoterapia, lenguaje de vida. Señor, sea guiando, sea bendiciendo la vida de cada uno de nosotros que pues tenemos un ratito de nuestro tiempo para compartir con aquel que aún, Señor, no te conoce. Quiero que te quedes con nosotros y que hoy sea un día que no falte, Señor, tu provisión, tu bendición. Que tu presencia nos guíe. Te damos gracias porque nos utilizas para llegar a quienes aún, Señor, oh Dios, no han escuchado de ti. Gracias a Dios por tus maravillosas bendiciones y ayúdanos a seguir en este camino. Que vayas delante de nosotros cada día, Señor, y que hoy sea un día maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Nos volveremos a encontrar nuevamente mañana en esta misma hora por aquí, por tu canal de Teoterapia, lenguaje de vida. Que tengan un lindo día y un bendecido día. En el nombre de Cristo Jesús nos volveremos a ver. Chao, chao, familia.